Datos curiosos de la Biblia: Moisés y las 10 plagas en Egipto. El significado de las plagas de Egipto se centra en 3 aspectos fundamentales. Primero, la revelación de Yahvé como único Dios, Señor y Juez. La intervención divina a favor de la liberación del pueblo de Dios desprestigia a la religión politeísta, mina las bases del poder político y económico de las autoridades, y expresa el sentido de justicia divina y la libertad. Segundo, la presentación de los adoradores de Yahvé como pueblo elegido. El relato expone que Yahvé escuchó con misericordia los lamentos de su pueblo, lo favoreció, lo protegió de las plagas y lo guió en su camino. Tercero, la presentación del infortunio como instrumento de corrección moral ante la persistencia del pecado. Se trata de una condena al pecado cometido de forma consciente, deliberada y obstinada. La perdición del faraón yace en su orgullo y soberbia, que le impiden escuchar las advertencias del profeta y enmendar sus acciones. Para comprender en detalle, veamos un resumen de las plagas de Egipto, su explicación científica y el significado bíblico de cada una por separado. En la primera entrevista con el faraón, Moisés exigió que liberara a los hebreos y les dejara partir al desierto para rendirle culto a Dios, tal como Jehová se lo había ordenado. De no hacerlo, Dios convertiría el agua en sangre, pero el faraón no escuchó. Entonces Aarón levantó su bastón y las aguas de ríos, lagos y recipientes se convirtió en sangre. Viendo que los sacerdotes egipcios podían imitarlo, el faraón restó importancia al fenómeno. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 7, 14, 25. Explicación científica: algunos expertos afirman que la transformación del Nilo en sangre fue un fenómeno de contaminación que envenenaba al agua y le daba un aspecto rojizo. Es posible que esta contaminación se haya dado por un exceso de algas rojas, que habrían liberado toxinas, comprometiendo la potabilidad del agua. Significado de la conversión del agua en sangre. Desde el punto de vista bíblico, la contaminación de las aguas simboliza la primera demostración del poder de Dios frente a los ídolos egipcios y el faraón, que pretendía ser divino. Los nativos creían los dioses Osiris, Admeit, Nun, Ati, Sated y Sotis protegían al Nilo. Un castigo por la masacre de los niños hebreos. Antes de las plagas, el faraón ordenó la muerte de los varones hebreos recién nacidos, que fueron ahogados en el Nilo o arrojados como alimento de cocodrilos. Un golpe al poder político y económico de Egipto que hirió el orgullo del faraón. El Nilo era el centro económico y la principal vía de comunicación de Egipto. Moisés y Aarón advirtieron nuevamente al faraón que Dios provocaría una invasión de ranas si no los dejaba marchar. Ante su segunda negativa, Aarón extendió la mano sobre las aguas, y las ranas invadieron el territorio. Los sacerdotes egipcios lo imitaron. El faraón pidió a los hermanos alejar la infestación, a cambio de permitirles ofrecer sus sacrificios a Yahvé en el desierto. Los hermanos rogaron a Yahvé, pero el faraón no cumplió su palabra. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 7, 25, 29. 8, 1, 11, ediciones católicas de la Biblia, o en Éxodo 8, 1, 15, ediciones cristianas no católicas de la Biblia. Explicación científica: estudios científicos describen un fenómeno llamado lluvia de ranas. En algunas ocasiones, tras tormentas o fenómenos que alteran las condiciones del hábitat acuático, las ranas salen masivamente y se dispersan en busca de alimento, arrasan con los cultivos y generan otros problemas. Esto pudo ocurrir como consecuencia del enrojecimiento del Nilo. Significado de la plaga de ranas: la plaga de las ranas simboliza el quiebre del sistema normativo religioso de los egipcios y, de nuevo, un golpe a la economía agrícola del reino. Lo primero se debe a que las ranas eran consideradas sagradas, de modo que no las podían exterminar. Al crecer desproporcionadamente, se vieron obligados a romper sus leyes. La tercera plaga no fue precedida por una advertencia, sino que Dios ordenó su ejecución al ver la actitud del faraón. Aarón golpeó la tierra con su bastón, e inmediatamente apareció una nube de mosquitos, pulgas y piojos por todas partes. Los sacerdotes egipcios trataron de imitar el prodigio por tercera vez, pero no lo lograron. Fue entonces cuando reconocieron el poder de Jehová. Pero el faraón no quiso escuchar, ni a Moisés ni a sus propios sacerdotes.
El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 8, 12, 15, ediciones católicas de la Biblia, o en Éxodo 8, 16, 19, ediciones cristianas no católicas de la Biblia. Explicación científica. Los expertos creen que se trató de una infestación de mosquitos, piojos y pulgas a la vez. Estos insectos son atraídos cuando no hay buenas condiciones higiénicas, lo que pudo ser consecuencia de las plagas anteriores. Por ejemplo, la acumulación de peces y otros animales muertos en las orillas de ríos y lagos y otros residuos. Estas plagas son causantes de enfermedades que pueden ocasionar la muerte de personas y animales. Significado de la plaga de mosquitos, piojos y pulgas. Por un lado, la plaga de mosquitos representa la primera fractura entre el poder político y religioso de Egipto, ya que el faraón se negó a escuchar a sus propios sacerdotes, quienes se habían persuadido del poder de Dios. Por el otro lado, desacredita a la religión egipcia. Primero, porque comprometió a la casta sacerdotal, inhabilitada de cumplir sus funciones por encontrarse en estado de impureza. Segundo, porque afectó la abundancia protegida por el ídolo Ge, y el control de los animales silvestres, insectos, protegidos por la forma infantil de Horus. De vuelta ante el faraón, Moisés y Aarón le advirtieron que Jehová enviaría una plaga de tábanos, moscas. Esta vez habría una diferencia. Los hebreos no serían tocados para que reconociera que Dios los bendecía. Cuando se desató la peste, el faraón accedió a que los hebreos ofrecieran sus sacrificios en el desierto, siempre que no se apartaran demasiado. Jehová retiró la plaga y salvó a Egipto, pero el faraón rompió su promesa nuevamente. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 8, 16, 28, ediciones católicas de la Biblia, o en Éxodo 8, 20, 32, ediciones cristianas no católicas de la Biblia. Explicación científica. Algunos expertos creen que la infestación de tábanos fue una reacción a las variaciones de clima que se produjeron en Egipto. Las moscas y otros insectos semejantes se caracterizan por causar mordidas en animales y personas que pueden provocar graves enfermedades. De hecho, los tábanos tienen la capacidad de generar tumores. Significado de la plaga de tábanos. La plaga de tábanos, moscas, puede interpretarse como símbolo de la corrupción del pecado y recordatorio de la mortalidad humana. También puede ser una afrenta contra la deidad Duaur, encargada de purificar el rostro del faraón. Pero sobre todo, este pasaje es una exposición de la solidaridad de Yahvé con su pueblo de adoradores. Los hermanos Moisés y Aarón volvieron a la presencia del faraón, advirtiéndole que de no liberar a los hebreos, todo el ganado sufriría una peste mortal. Para reconocer en ello la presencia de Jehová entre los hebreos, el ganado de estos permanecería sano. Todo el ganado de los egipcios sufrió las consecuencias, pero el faraón no cedió. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 9, 1, 7. Explicación científica. Los científicos sugieren que la enfermedad que diezmó a los animales pudo haber sido peste bovina. Dicha enfermedad es causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, transmitida por los insectos como moscas. 5000 años antes, la enfermedad habría llegado a Egipto desde Asia a través de las rutas comerciales. Dadas las condiciones sanitarias desde el inicio de las plagas, pudo haber encontrado un ambiente propicio para propagarse. Significado de la plaga de la peste del ganado. La peste del ganado representa, por un lado, otro golpe a la seguridad económica del reino egipcio de aquel entonces. Por el otro, señala la caída de Hathor, dios a quien se representa como una vaca con disco solar y que se asocia a la renovación y la fertilidad. Dios ordenó a Moisés y a Aarón presentarse nuevamente ante el faraón, tomar un puñado de hollín de los hornos y arrojarlo al aire. Este polvo se expandió por los aires, y provocó úlceras sobre todos los nativos, incluidos los sacerdotes egipcios, que no pudieron enfrentarse a los hermanos. Sin embargo, el faraón no accedió. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 9, 8, 12. Explicación científica. Para esta peste existen dos teorías o explicaciones. La primera sostiene que las úlceras de la piel fueron provocadas por los gases tóxicos liberados por el ganado en descomposición. La segunda sostiene que se trataba de una proliferación de viruela, causada por un virus.
En efecto, existen pruebas de que en Egipto hubo un brote de viruela hace más de 3000 años. Tales pruebas se hallan en algunas marcas encontradas en la momia del faraón Ramsés B y otras momias de la época. Significado de la plaga de las úlceras. Las úlceras pueden interpretarse como un castigo a los egipcios por prohibir el descanso a los hebreos, incluido el derecho de rascarse. Los egipcios también los obligaban a prepararles el baño con agua caliente, lo cual era muy trabajoso. Al contraer las úlceras, los egipcios sufrieron picazón irreparable y no pudieron tomar baño. En una nueva entrevista con el faraón, Aarón y Moisés le advirtieron que una tormenta eléctrica con granizo ígneo caería sobre Egipto. Si querían salvarse, debían resguardarse bajo techo, pero no todos creyeron. Así se destruyeron el lino y la cebada, pero el trigo y la espelta se salvaron pues no habían florecido. El faraón llamó a los hermanos y reconoció su pecado. Estos intercedieron por él y Yahvé cesó la tormenta. Sin embargo, el faraón mantuvo cautivos a los israelitas. El pasaje se encuentra narrado en el libro del Éxodo 9, 13, 35. Explicación científica. Los estudios parecen indicar que cerca de la isla de Creta, ubicada en el mar Egeo, hubo una erupción del volcán Santorini hace cerca de 3500 años. Es probable que la ceniza volcánica haya sido arrastrada hasta la región de Egipto. Allí, al mezclarse con las tormentas eléctricas propias del lugar, pudo haberse convertido en granizo ígneo, formado de hielo y materia volcánica. Significado de la plaga de granizo ígneo. En este episodio, la advertencia no fue dirigida solo al faraón, sino a todo aquel que deseara salvarse. Por ende, representa la extensión de la misericordia de Yahvé a los gentiles, no hebreos. No es de extrañar que el símbolo de castigo sea la unión de hielo y fuego, que simboliza la unión de los contrarios. La octava plaga de Egipto fueron las langostas. Antes de la plaga, Moisés acudió al faraón y le advirtió de la inminente plaga de langostas. Los funcionarios suplicaron al faraón que permitiera que los israelitas fueran libres, ya que iban a sufrir los efectos devastadores de una plaga de langostas, pero este aún era renuente a ceder. El orador propuso entonces un compromiso. Los hombres israelitas serían autorizados a marcharse, mientras que las mujeres, niños y ganado se quedarían en Egipto. Moisés demandó que cada persona y animal se fuera, pero el faraón se negó. Dios entonces le dijo a Moisés que levantase su vara sobre Egipto y recogió un viento del este. El viento se mantuvo hasta el día siguiente, trayendo un enjambre de langostas. La nube cubrió el cielo, arrojó sombras sobre Egipto y consumió el resto de los cultivos egipcios, acabando con todos los árboles y las plantas. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros. Mas os ruego os esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón, y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés, y dijo: Id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos, que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió: Bien has dicho, no veré más tu rostro.
Éxodo 10, 16, 29, Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón, y a los ojos del pueblo. Dijo, pues, Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os huirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Éxodo 11, 1, 10. La última plaga de Egipto, la muerte de los primogénitos, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 poces y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedaré hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias.